Muy bien, pues nada, otra vez un placer, como siempre, estar con vosotros de la mano de Secot, hablando y viendo un poco lo que es el arte de la palabra. Ayer en la clase anterior, disquebamus externa die, como diría aquel, decíamos ayer que hablábamos para qué sirve la oratoria, cómo se llega a ser orador, qué produce la oratoria. En la oratoria todo es palabra, era la pregunta. Y ahora nos toca, de alguna manera, comenzar a hablar cómo dar luz a las ideas que tenemos dentro, a quién estamos comunicando, cuáles son las partes del discurso. Luego, hablar de ciertos trucos que también se producen y que son necesarios conocer, cómo modular la voz. Voy a ir cerrando el tema con las 5 preguntas que se hace el oyente, que son muy interesantes porque vienen de la mano del periodismo, pero que son muy útiles en el ámbito de la oratoria. Terminar luego con el significado de las palabras y hacer algún ejemplo de una o dos figuras de oratoria que voy a hacer yo mismo. Vosotros me diréis los temas, el que quiera, voluntariamente, y yo improvisaré esos temas para que veáis un poco la constitución y de qué manera se plantea el hecho de una pieza de oratoria. También en este sentido, la última clase, que es la de la semana que viene, hay algunas personas del público que han pedido intervenir, es decir, los espontáneos que se llaman, y esto tenemos ya 2, como decía Diego Hurtado, y si hay alguien más, por supuesto, yo encantado, porque quiero que veamos un poco estilos, modos, que os lancéis a la palestra, y aquellos o aquellas que tengáis en alguna medida pues cierto reparo de hacerlo en público, aunque es importante hacerlo en público porque para eso es la oratoria, sin embargo también os doy la opción, si queréis, a través de mi email, de mi correo electrónico, que me mandéis grabado en vuestro móvil, con vuestro móvil podéis grabar 1 o 2 minutos, una cosa breve para que no sea muy pesado, y me lo enviáis al email y yo pues lo analizo, lo veo, lo visualizo y os comento qué me parece, qué os recomiendo y tal. Eso estoy a vuestra disposición, estoy en vuestras manos para todo lo que podáis necesitar en el ámbito de la palabra hablada, no escrita, sino hablada en este caso. ¿Cómo dar luz? Es la pregunta a las ideas que tenemos dentro. Esto es un galimatías que se produce muy habitualmente en cualquier orador o cualquier ser humano. Siempre se dice, sé lo que quiero decir, pero no tengo las palabras. Me falta el modo de buscar cómo elaborar esas palabras. Y yo en la clase anterior les apuntaba a ustedes la importancia, o les indicaba, la importancia de ordenar las ideas. De ordenar las ideas, incluso hablé, recordáis, del Palacio de la Memoria, etc. No voy a repetirlo porque además está grabado y podéis recurrir a la clase anterior. Entonces, de esa forma, ordenando nuestra mente, amueblando, yo decía, nuestra mente, podemos buscar y ordenar las ideas que queremos plantear y que queremos decir a alguien. Tenemos una idea. Yo quiero, por ejemplo, explicarle a unos alumnos, a un alumnado, cómo funciona la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y de golpe me bloqueo porque no sé por dónde empezar, de qué manera organizar lo que sí sé y tengo, pero no sé cómo decirlo. Y este es un gran problema que ocurre en muchísimos profesores y profesoras que saben mucho, son magníficos investigadores, pero luego a la hora de comunicar lo que saben les resulta sumamente difícil, se hacen tediosos, empiezan mal, destruyen el orden lógico de la pieza de oratoria o de la comunicación o de la clase que quieren dar
y al final pues resulta que aquello es incomprensible, resulta aburrido y el alumnado va desconectando. Y esto mismo, por supuesto, ocurre en una conferencia. Es decir, esto puede ocurrir. Hay casos muy típicos, por ejemplo, que el orador lleva unos papeles y se basa mucho en esos papeles, estos son los trucos también de que hablaré dentro de un momento, y resulta que se confunden los papeles. Y está hablando y de golpe se encuentra con que le aparece el folio de lo que ya ha dicho. Y ya ahí se pone nervioso o nerviosa y se pierde. Entonces es muy importante ese orden. El orden ya no solamente en esos papeles que tengamos sobre el estrado, el orden mental, porque es a donde tenemos que recurrir siempre. Ahí está nuestra solución. Si bien los papeles no vienen mal tenerlos, siempre llevo papeles, pero los uso poco, porque lo importante es tener la estructura en la mente. Y aquí va la clave. Si yo tengo una idea y quiero expresar cómo nace o cómo se desarrolla Naciones Unidas, luego cuando veamos las 5 preguntas del oyente, veréis cómo se desarrolla y se desarrolla con lógica. Pero ahora de lo que quiero hablaros es cómo vestir una idea. Una idea yo la tengo desnuda en mi mente. Y esa idea desnuda tengo que vestirla. Y la visto con palabras, la ordeno con palabras, alimento la idea y la hago andar, la hago marchar. Es decir, es como si yo esa idea, con las palabras, las mejores palabras que pueda tener para poder manifestar y expresar lo que quiero decir, vayan vestidas hacia afuera, porque al vestirlas lo que hago es que estoy buscando en la estructura del lenguaje las palabras justas y exactas para explicar la idea. Y ese es el vestido de una idea. Las palabras justas y necesarias son las con las que yo visto una idea. Y entonces, si yo quiero hablar de las Naciones Unidas, voy a empezar explicando su estructura de funcionamiento, los objetivos que tiene, a dónde quiere llegar, parte de su historia, y con todo ello vamos vistiendo esa idea y la estamos haciendo caminar, la vamos haciendo caminar. Hemos elaborado en definitiva un mensaje. Pensad que el término mensaje viene del verbo latino mittere, que significa enviar. Yo estoy enviando, estoy transmitiendo un signo y una señal. Y ese signo y esa señal son la ropa que tiene la idea que yo he manifestado ante el público. Y el público lo que tiene que hacer es descodificar, eso lo apunté en la clase pasada, descodificar la ropa con la que yo he vestido la idea y entenderla porque ahí va incluido una señal de estímulo. Y esa señal de estímulo está en el tono de las palabras, en la forma en la que yo digo, porque si estoy planteando un tema muy abstruso, muy difícil, muy complejo, tengo que ir con cierta lentitud, es decir, que la idea camine lento cuando la estoy comunicando. Si en cambio estoy hablando de algo muy dinámico, que estoy en una palestra casi de política, pues tengo que realizar que esas palabras vayan más rápido y realmente provoquen en el auditorio una especie de insufle, ánimo en el auditorio. Y estos son los vestidos de las ideas. Obviamente, si hablo de algo que produce dolor, tengo que bajar el tono, tengo que explicar, supongamos que tengo que comentar, hablando de Naciones Unidas, por ejemplo, el asesinato
de uno de sus secretarios generales, que fue Dag Hammarskjöld, que fue probablemente asesinado. No puedo hacerlo jocosamente, tengo que vestir con un tono ceremonial lo que estoy diciendo. Entonces, el auditorio lo va a entender mejor, e incluso puede entenderlo muy mal si yo hago una broma sobre ello o si se me escapa una sonrisa cuando estoy hablando de un tema serio o de un tema doloroso. Todo esto es muy importante porque esta es la ropa, la voz, el tono, la manera de decirlo es la ropa con la que yo he vestido la idea que quiero comunicar. No sé si he logrado transmitiros esta imagen porque es muy importante, porque es lo que permite realmente generar una relación interpersonal, aunque el auditorio tenga 200 personas, en el fondo yo me estoy comunicando con cada uno a uno, de esas 200 personas. Y esto es una clave importante. Por eso cuando yo estoy en un auditorio presencial, no como este, aunque os veo los rostros a vosotros, pero vosotros no veis mi mirada hacia vosotros. Yo cuando estoy en un auditorio presencial sí recomiendo de una manera encarecida que aprendáis a hacer un escáner de los ojos de las distintas personas a las que les estoy hablando. Y mirando a los ojos, aquí viene un tema curioso. Puedo caer en una trampa. Resulta que en ese escáner que yo voy realizando, mirada tras mirada, mirada tras mirada, de golpe me encuentro con el atento o la atenta, la persona que realmente está muy interesado y yo, sin querer, porque mientras estás hablando a veces, mientras no tengas muchas tablas, puedes someterte a los elementos externos, foráneos a ti mismo, pues me detengo en esa mirada de la persona atenta, de la persona que realmente parece que me está atendiendo. ¿Y qué hago? Pues olvido al resto de los distintos interlocutores, y aquí cometo un error, porque además, pobre el atento o la atenta, que al cabo de media hora ya no sabe qué hacer, si bajar la vista, si no bajarla, porque se siente acorralado por el orador, acorralado porque, claro, dice, bueno, yo estaba atento, pero no es para tanto. Entonces, esto es algo que es fundamental, mirar a los ojos, pero no detenerse de forma presencial demasiado en uno o dos o tres personas, porque el auditorio es el auditorio completo y allí yo voy organizando entonces los elementos con los que quiero lograr que mi mensaje se logre descodificar. Y en esa descodificación, yo en el rostro del auditorio voy a ir percatándome si realmente lo que yo estoy planteando se descodifica bien o mal, porque el rostro ellos no necesitarán tener una actitud o decirme algo porque están callados, pero yo veré en las expresiones, esto es muy importante, obviamente esto se deriva también de la experiencia del orador, uno se va dando cuenta cuando el auditorio está receptivo, cuando el auditorio no está receptivo o cuando está agresivo. Podemos encontrarnos con muchos tipos de auditorio e incluso podemos encontrarnos con auditorios híbridos en donde haya gente interesada, gente desinteresada y gente agresiva. Es decir, es muy típico que en algunas conferencias a alguno de los asistentes que no le guste lo que estoy diciendo, lo que está diciendo, miradme a mí, haga esto. Entonces, ya con esto, el pobre orador, si no tiene muchas tablas, se derrumba. Porque además esto genera un efecto dominó. Si alguien lo ve, alguien que está diciendo que no, pues ya empiezan a pensar que lo que estoy diciendo no es correcto. Pues en ese sentido hay varias artimañas y ahora entro en los trucos, en la necesidad de elaborar ciertos trucos, que son justamente la posibilidad de
depende mucho. Pero si es una persona excesivamente agresiva, en ese sentido, pues interrumpir y decirle, perdone, creo que no le satisface lo que le estoy diciendo. Entonces, ahí lo desarmas, porque normalmente, no olvidéis nunca cuando estéis dando una conferencia o una clase, el que manda es el que está en el auditorio, en el que está, perdón, en la palestra y no el auditorio. Entonces, el que está en el auditorio, con ejemplos, con miradas, con actitudes, con gestos, puede resultar agresivo. Pero cuando tiene que usar la palabra, se siente siempre más cohibido. Y esto es una clave también importante para el propio orador, porque el propio orador en ese sentido pues puede tener más control de la situación. Pero en definitiva, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos que darnos, tenemos que llegar y transmitir bien el conocimiento o lo que nosotros queremos realmente decir. Obviamente, como en un ambiente en el cual vamos a dar una conferencia, existen muchísimos filtros. Hay filtros sonoros, supongamos que en una conferencia tengamos una ventana cercana a una carretera y el ruido es un ruido que distrae. Es fácil decirlo, pero mientras uno está dictando una conferencia con un ruido ambiente, es muy complicado porque se distrae. Pero no solamente se distrae el orador, se distrae también el auditorio. Entonces ahí hay que tener la capacidad de levantar un poco el tono de voz para poder llegar mejor y más hacia ese auditorio que está siendo interferido por ruidos externos. Luego están los ruidos internos, es decir, que hay mucha gente que estando en el auditorio puede moverse, puede utilizar papeles que hagan ruido, carpetas, murmure, diga algo. Entonces todo eso también habrá que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Para no distraernos, para saber que eso existe, que eso es parte de los filtros con los que a los que tenemos que atenernos y en definitiva tenemos que saber mantenerlos. Y otro truco importante es el uso del micrófono. Esto es un drama siempre. El micrófono no se sabe nunca cómo se coloca, siempre hay problemas, pero ya no problemas de carácter técnico que vienen de suyo. La técnica siempre falla en esos casos. No, yo digo un micrófono que funcione bien, pero incluso con un micrófono que funcione bien, si no sabemos orientarlo bien hacia nuestra boca, hacia donde nosotros estamos, puede estar o muy lejos o muy cerca y siempre hay problemas con los micrófonos. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy calmado, muy tranquilo al entrar y ver de colocar el micrófono a la altura que realmente pueda servirnos. Ese es otro elemento también importante. Otra cuestión, otro filtro, es cómo queremos dictar la conferencia. Nosotros llegamos a un auditorio que generalmente desconocemos. Ese auditorio hemos sido invitados a un casino, a una universidad, a un centro cultural, llegamos, nos han invitado, llegamos, nos invitan un café antes, nos hacen firmar determinados papeles y nos lanzan al auditorio, pero no hemos visto el auditorio. Entonces, una recomendación, un truco que yo siempre digo es comentar con el anfitrión que nos ha invitado, preguntar exactamente qué tipo de personas son las que nos van a oír, cuánta gente hay, qué tamaño tiene el auditorio, y uno cuando entra ya va más preparado, porque de esa forma no tiene que adivinar, sino que ya más o menos sabe qué tipo de destinatarios va a encontrarse. Porque hay un tema importante, jamás hay que pensar que el público es alguien que no sabe. El público es siempre un blanco, pero no un blanco pasivo. E incluso en determinadas circunstancias, si así lo fuere, el orador debe incentivar la atención,
porque generar en el receptor la capacidad de fuente emisora. El público, por tanto, es un sensor, es nuestro sensor. Y de esa forma, al ser nuestro sensor, tenemos que lograr que la comunicación genere en él complicidad. Y la complicidad implica que no he infravalorado al auditorio, porque si lo infravaloro, no logro alcanzar esa complicidad. Yo tengo que valorar, incluso supongamos un auditorio de chicos, a mí me han invitado a dar conferencias sobre Europa a chicos de 16, 18, 19 años. Pues uno puede pensar, bueno, estos chicos pues no tienen ni idea de dónde está Europa y lo estamos infravalorando. Probablemente alguno de ellos sea un superdotado, mucho más inteligente que el orador. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Jamás infravalorar al público y tratar entonces de lograr su complicidad. ¿De qué manera? Los ingleses utilizan un término que es muy interesante, que es el espejo, el mirroring. Es una manera, mirror, de espejo, en donde el orador se refleja en el auditorio. Y al reflejarnos en el auditorio, si logramos hacerlo bien, dicen los técnicos estos de oratoria ingleses, si logramos hacerlo bien, nos estamos viendo a nosotros mismos. Y de esa manera podemos ver si estamos convenciendo, si podemos profundizar, si podemos aún llegar a elevar el nivel de la exposición, y de esa manera vamos calibrando el ejercicio de el poder comunicar y de que ese auditorio nos entienda y nos entienda bien y mejor. Por ello, no olvidéis nunca que a través de la palabra tenemos que decir verdades, porque cuando uno habla, y esto es muy típico de determinados sofistas, de lo que se llama la erística, no es cuestión de hablar solo para ganar, sino para convencer. No sé si veis la diferencia. Lo importante no es ganar, es convencer. Y ahí está la clave de la buena oratoria. Porque de lo contrario estaríamos generando sofisma, donde no valoramos al auditorio o al quien tenemos frente a nosotros y en definitiva lo que nos interesa es machacar con nuestras ideas. Y eso no es lógico. Debemos convencer. Y para convencer yo les apuntaba ya en la clase anterior que tenemos que usar dos elementos fundamentales. Un primer nivel de desarrollo lógico-racional, donde utilizamos la inteligencia y la razón para explicar, vuelvo al tema anterior, cómo nacen Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y luego un segundo nivel que es mucho más difícil y que necesita de un poco más de tablas, que es el nivel emocional. Es decir, que yo, explicando algo muy racional, muy elaborado, muy sesudo, puedo en algún momento adjuntar, introducir elementos de carácter emotivo, de carácter emocional. Y esto es realmente lo que hace de una pieza algo bello, porque entonces estamos navegando entre el oleaje de las palabras, navegamos con las palabras y vamos de la calma chicha, navegando tranquilos, con la razón, con la inteligencia, y de golpe subimos a la ola y volvemos a bajar de la ola y subimos a la otra ola y volvemos a bajar. Es lo que le decía cuando yo explico Naciones Unidas y digo, oye, que el segundo de los secretarios generales fue asesinado. Esto demuestra hasta qué punto Naciones Unidas ha tenido todo un proceso
dramático también a lo largo de su historia. Entonces, todo esto va permitiendo que realmente el auditorio se vaya confabulando y se haga el espejo, y surja el espejo, se va confabulando con el orador. Hay dos escritores que son más bien dedicados, se dedican más al marketing, pero que me interesan mucho el ámbito de la oratoria, que son Kuplik y Center, que han trabajado sobre los 4 principios básicos de la persuasión. Sobre los 4 principios básicos de la persuasión, Kuplik and Center. Y ellos nos dirán algo que a mí me parece muy interesante. Y siempre lo aplico cuando tengo que explicar oratoria y trato también de hacerlo yo en mis intervenciones. Un primer elemento que sería el elemento de la identificación, en donde el primero que tiene que estar identificado es el orador con lo que va a decir. Porque si yo no estoy convencido de lo que voy a decir, lo que no puedo es convencer a los demás. Esto es en marketing y se dice claramente, el vendedor se tiene que haber vendido el producto ante a sí mismo. Yo no voy a vender una nevera que sé que no funciona. Es decir, y de las neveras que yo sé que funcionan, voy a tratar de vender la que mejor funcione. Pero si yo estoy sabiendo que esta es regular, pues se me va a notar. Y entonces hay algo subconsciente, en el subconsciente de los seres humanos, incluso en el gran orador, incluso en el gran vendedor, que lo traiciona. Y, por ejemplo, en el lenguaje no verbal, no os imagináis hasta qué punto hay tics en las caras, movimiento de la mano, movimiento de las piernas, forma de poner el cuerpo en donde estamos absolutamente desnudándonos ante la otra persona. Y si esta persona conoce un poco a fondo el lenguaje no verbal, que sería interesante, Diego, que hiciéramos alguna, conozco a algunos expertos en lenguaje no verbal y podríamos invitarles alguna vez, porque son muy interesantes, porque realmente la expresión del rostro, la mirada, la forma de poner las manos o de decir algo, nos está delatando. Y está delatando en lo bueno y en lo malo. Nos está delatando, si estamos convencidos de algo, pues lo convencemos. Y si estamos no convencidos, se dan cuenta. Los italianos tienen una frase que es muy clara. Le bugie hanno le gambe corte. Le bugie hanno le gambe corte. Las mentiras tienen las piernas cortas. Siempre a la larga te pillan. A la larga te pillan. Entonces es interesante ese primer elemento de identificación. Es muy importante. Pero la identificación del orador con lo que va a decir. Si yo quiero hablar de Naciones Unidas, pues tengo que estar convencido de que es un buen organismo internacional, a pesar de las críticas que pueda tener. Y tengo que valorarlo y explicar por qué, a pesar de esas críticas, puedo explicar que también vale. Bien. Segundo elemento para Kuplik y Center, que es la acción. Es decir, demostrar que es práctico el producto que estoy vendiendo. Demostrar que tiene sentido, que es práctico, que tiene efectividad, que la nevera funciona y que además hiela muy bien y que no va a defraudar. Entonces, si uno ve, y bueno, y diréis, bueno, y un tema teórico como Naciones Unidas, puede decir, bueno, gracias a Naciones Unidas, desde el 45 hasta ahora, no ha habido una tercera guerra mundial. Pudiera haberla habido, pero como, digamos, mal que bien, el mundo, en el marco de la comunidad internacional y la sociedad internacional, Naciones Unidas ha tenido su efecto práctico. Entonces, este elemento es muy interesante y es muy importante, porque entonces nos está dando la clave al auditorio que esto que le estoy contando tiene sentido. Yo si estoy dando un curso de oratoria, tenéis que luego del curso, al final del curso, pensar, bueno, esto me ha servido. Oye, he sacado conclusiones.
Probablemente en la práctica que yo tenga, cuando tengo que expresar algo, tengo que hablar en público, tengo que hablar incluso no en público, en la mesa de un café con un amigo, donde yo pueda exponer con claridad mis presupuestos, mis ideas, ya sea de fútbol o de política. Es decir, que también en ese sentido es importante. Y ellos nos llevan a un tercer elemento, que esto es lo que yo hablaba antes, de la confabulación, de la complicidad, que genere familiaridad y confianza. Yo tengo que tener la capacidad de generar familiaridad y confianza, porque de lo contrario, si no doy esa clave, los dos principios anteriores se van a desmoronar. Se va a dar cuenta el interlocutor que la nevera que le estoy vendiendo es una chatarra. Ahí ya no hay confianza, no hay familiaridad, no hay justamente complicidad, que era la clave, la complicidad que tiene que tener el orador con el auditorio. Eso es muy importante. Y el cuarto elemento es interesante porque es el gran problema que tenemos los seres humanos, y es que no somos claros. La claridad, porque con claridad somos comprensibles, somos comprendidos. La claridad nos hace comprensibles. Por tanto, identificación, acción, confianza y claridad son elementos básicos para poder transmitir una idea y poder llegar al auditorio de una manera consciente, sencilla y auténtica, sobre todo. Y no olvidemos nunca, nunca, que, como decía Wittgenstein, toda comunicación, toda palabra, todo verbo, tiene un significante y un significado. Es decir, que la idea desnuda es, de alguna manera, ese significado, lo que tiene el contenido, y el significante es la estructura de esa idea, lo que yo llamaba vestir la idea, que me parece mucho más didáctico. Si yo visto la idea, estoy dándole un significante a esa idea. Al contenido conceptual lo estoy arreglando de tal manera que pueda comunicar y pueda comunicar bien y que llegue con claridad al interlocutor, que es justamente el que tiene que entender lo que yo les voy a decir. Y lo de claridad. Aristóteles decía que de alguna manera los seres humanos tenemos que pensar como seres humanos sabios, pero poder hablar como gente común. Esto no significa hablar mal. Como gente común significa hablar sencillamente, no caer en la ampulosidad, en la retórica excesiva, sino trabajar las palabras de una manera fácil, de una manera sencilla, porque con esa claridad llegamos mejor al auditorio, al interlocutor, en definitiva. Y logramos entonces hablar de un modo adecuado, un modo tan adecuado que sirva para persuadir. Pero persuadir, ¿qué significa? Convencer. Cuidado, vuelvo a insistir, no es vencer. Viene del término persuadere, que significa lograr que alguien crea o entienda o haga algo. Viene del término persuadere. Nosotros tenemos que lograr que alguien entienda, que crea lo que yo le estoy diciendo. Y eso es persuadir, que es el verdadero objetivo del Juan Manuel, disculpa que te haga una interrupción. Preguntan que cómo se hace el espejo, que tú has mencionado antes. Sí. Muy bien. El espejo es cuando yo estoy en el auditorio y yo les decía, vemos las caras y los ojos, sobre todo los ojos de los que están presentes, trato de ver
¿De qué manera? Ahí viene la clave del espejo. Si yo me emociono con lo que estoy diciendo, emociono al auditorio. Si yo me apago con lo que estoy diciendo, apago al auditorio. Es decir, que yo vea esta relación, una relación de causa y efecto. Causa y efecto, una relación de espejo. Cuando yo me miro en un espejo y me río, yo veo al que está enfrente, que soy yo, con una sonrisa en los labios. Cuando yo me miro en un espejo y lloro, yo veo al que soy yo con unos lagrimones en el rostro. Entonces, eso es un poco la idea del espejo. El que yo refleje en mis palabras los sentimientos, por eso hablaba de recordáis, de los dos niveles, nivel lógico, racional y nivel emotivo, que es el que produce navegar sobre las olas de las palabras, navegar sobre las olas de las palabras. Entonces, hacer también una tormenta perfecta. Un buen orador puede hacer la tormenta perfecta con las palabras y hablar y levantar el tono y realmente emocionar al público asistente y sacarle las lágrimas al público asistente. Pero es que él también está emocionado, porque de lo contrario no se logra ese espejo, no se logra ese espejo. No sé, pregunta al que pregunta si he respondido bien lo que Juan Carlos Gil, si puede intervenir. Sí, no, pregunto en el espejo cuando son las sesiones como hoy, que es online, que no ves a nadie. Bueno, sí, os estoy viendo algunos, por ejemplo, que os reís. Hay dos señoras aquí encantadoras que son las que son muy atentas. Una es Concha y otra es Eve, que la estoy aquí viendo. Y bueno, veo también a David Rodríguez, que os he visto muchos y veo, voy pasando un poco. Alguno que otro, no voy a decir el nombre, ha bostezado, cosa que me ha preocupado. Pero bueno, o sea que a pesar de todo, los voy viendo. Es mucho más dramático en este sentido, Juan Carlos, cuando en una clase online, que ahora vengo de otro webinar, mañana tengo 2 webinares, tengo a 2 webinares por día, o sea que con eso ya, y en muchos casos se quitan todas las imágenes porque no hay cobertura. Entonces ves simplemente una M, una S, de vez en cuando una foto, no sabes nada de lo que está ocurriendo del otro lado. Bueno, ahí hay que hacer, Juan Carlos, de tripa corazón. No te queda otro remedio, es decir, bueno, ya veré qué es lo que pasa. A eso me refería, porque normalmente cuando haces una presentación se quita la pantalla y solo se ve lo que tú estás presentando y no se ve a nadie. Claro, pero aquí sí os veo y yo más o menos voy pensar que llevo toda la vida haciendo oratoria, entonces claro, ya tengo pues una cierta experiencia, no mucha, porque sabéis que nunca se termina de aprender ni de hablar bien, pero lo que sí te da una cierta tranquilidad, por lo menos las tablas, la experiencia, te da una cierta tranquilidad. Bueno, haremos de tripas corazón entonces. Hagamos de tripas corazón, exacto. Continuando entonces con los clásicos, hablaba de Aristóteles hace un momento, pero me voy a apoyar ahora en Cicerón. En Cicerón porque él es uno de los grandes. Cicerón es uno de los grandes, junto con Quintiliano y otros también. En el libro este que yo he escrito están todos ellos reflejados. Pero Cicerón habla de las partes del discurso, y es sobre lo que quiero ahora hablaros algo. Las partes del discurso. Esto es muy importante, porque es como estructurar el discurso. Entonces, él dice, y luego esto de Cicerón pues se ha repetido de manera inveterada a través de la historia de la oratoria. Todos los que han hablado de oratoria, yo incluido, vuelvo a recoger las partes del discurso, porque son muy claras. Él dice, hay 4 partes básicas. Hay una introducción, que es un prólogos, que sería una introducción. Luego os haré un ejemplo si da tiempo, y si no, en la próxima clase. Un prólogos, que sería una suerte de introducción, que generalmente va con un exordio. El exordio sería una frase lapidaria, que sirve para llamar la atención de golpe al auditorio.
de lo que vais a decir. Y luego del exordio, de ese prólogo donde yo también explico lo que quiero decir, viene la narración, es decir, voy a contar, voy a hacer la historia narrada de las Naciones Unidas. Voy a contar, al principio puedo, por ejemplo, en el exordio puedo coger una frase de uno de los secretarios generales de Naciones Unidas. Y ahora, por ejemplo, Guterres, que es el último secretario, ha dicho, en la pandemia debemos proteger las libertades individuales. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, por esa razón, las Naciones Unidas tienen una labor fundamental de protección, bla, bla, bla. Y entonces hago toda una narración. Y luego de explicar esto, es importante demostrar. Viene la demostración. Entonces, si yo acabo de decir hace un momento, bueno, pensad que no ha habido una tercera guerra mundial. Y Naciones Unidas, mal que bien, ha ido funcionando. Entonces, alguien del auditorio me dice, sí, no ha habido una tercera guerra mundial, pero ha habido innumerables guerras paralelas. Y entonces diremos, sí, pero efectivamente, a pesar de eso, porque esa es la condición humana, lamentablemente, a pesar de ello, la existencia de Naciones Unidas ha convertido, y estoy tratando de demostrar, la tercera parte del discurso, la existencia de Naciones Unidas ha logrado que no se mundialicen esos conflictos, que hayan quedado relativamente sofocados, relativamente en ámbitos regionales puntuales. Pues con esto pues trato de demostrar un poco la segunda parte. Y luego viene entonces esto sería el logos, sería, decíamos, pro-logos, luego el logos que sería narración-demostración, que sería el logos, y luego viene el epilogos, es decir, la parte donde yo ya cierro. Y también puedo buscar otro exordio, puedo buscar otra frase, o si no, inventarme yo mismo una reflexión. Una reflexión. Sí, a Eva la puedo mirar en los ojos y la estoy mirando. Perfectamente, que están, aquí veo que están comunicándose, pero yo puedo hacer dos cosas a la vez. Y veo que la estoy mirando. Además se ha pintado los labios muy rojos hoy. Bueno, sigamos, vayamos de tontería. Entonces, luego Cicerón nos da otra clave para la parte del logos. Aquí me interesa destacar. La primera clave, obviamente la hice en latín, que es la inventio. La inventio. La capacidad de desarrollar a través de la imaginación los argumentos que yo quiero exponer. Primera parte. Está claro, entonces tenemos los cuatro elementos, pero dentro del segundo elemento del logos, que sería narración, demostración, tengo la inventio, que sería el juego de la imaginación, y luego tengo que apoyarme, dice Cicerón, en la dispositio, que sería la ordenación de los argumentos. Esto ya esto es pan comido para vosotros, porque ya lo hemos hablado con el Palacio de las Ideas, recordáis, en la clase anterior, lo hemos hablado hoy con el hecho de ordenar nuestra mente, de amueblar nuestra mente, eso es la dispositio, ves que no hay nada nuevo. La dispositio es la ordenación de los argumentos, yo ordeno mis argumentos. Y ahora, la elocutio, dice Cicerón. ¿Y qué sería la elocutio? Visto el argumento, lo ornamento. Visto el argumento, lo estoy vistiendo, por eso ahora entenderéis por qué yo hablaba de que me gusta mucho esta idea, porque es metafórica. ¿Cómo visto yo la palabra? La palabra desnuda. ¿Cómo la visto? ¿Cómo la adorno? Pues con la elocutio, con la ornamentación que es, la elocutio es la elocuencia, con la elocuencia. Y luego, dice Cicerón, y lo dicen casi todos, hay un elemento fundamental, que es la memoria. Némesis, la memoria, que es la capacidad de tener
aunque uno lleve papeles, siempre recomiendo yo en toda conferencia llevar los papeles porque muchas veces, bueno, dan sensación de seguridad, o incluso al que te invita a la conferencia, si no lleva los papeles, pensará, le voy a pagar y resulta que no se ha preparado la conferencia. Eso también es importante. Yo me llevo los papeles siempre porque además me preparo las conferencias, pero luego hablo y no me ato a los papeles, porque puede ocurrirme eso que yo les decía antes, de golpe se me trabucan los papeles y me aparece el primero. Eso lo he visto yo, a un profesor muy nervioso que empezó a hablar y luego estaba tan nervioso el pobre hombre, no se dio cuenta que empezó otra vez a decir lo mismo que antes. Y todos los que estábamos allí, afortunadamente era un seminario sobre una mesa de unos 7 o 8 personas, pero era muy duro. Era duro ver cómo a veces los papeles traicionan. Por eso la memoria es fundamental. La memoria porque ayuda además a desarrollar el primer elemento, la inventio. Yo con una buena memoria puedo desarrollar mejor la imaginación. Y el último elemento que dentro de este logos al que hace referencia Cicerón, Cicero Ciceronis, es la pronunciatio, la pronunciación, es decir, la pieza de oratoria, la clave de la pieza, en donde yo voy a hacer lo que yo, en esta metáfora, voy a navegar en el mar de las ideas. Y voy a subir a las olas, voy a bajar. ¿Y cómo hago eso? Pues con emociones. Lo hago con emociones y con la pronunciación. Vuelvo a decir lo que decía al comienzo de la charla de hoy. Si tengo que hablar de algo doloroso, yo mismo me duelo. Si tengo que hablar de algo jocoso, yo mismo me alegro. Y si tengo que hablar de algo serio, yo mismo estoy hablando profundamente serio. Es decir, que voy jugando con la pronunciación. Pero no es que juegue mal, digamos, no es que juego para engañar, juego para gozar, como hace el buen navegante, gozar con la tempestad, gozar con las olas. Es decir, yo lo decía en la primera clase, el hablar bien en público es un vicio terrible, porque realmente es una delicia lo que ocurre. Y uno, en la medida en que se lanza a las olas, cada vez se va levantando más, se va creciendo. Y a lo largo de la charla, pues ha gozado. Pero es que ha gozado y ha hecho gozar al auditorio. Que eso es, y ese es el mirror, Juan Carlos. Ese es el mirror. Ese es justamente el espejo que tenemos. Entonces, para cerrar esta idea, habría que apuntalarla con el cemento del esmero, de la brevedad y de la claridad. Todo esto se apuntala con el cemento del esmero, de la brevedad y de la claridad. Y para ello, qué mejor que uno de los grandes oradores, que es Quintiliano, que nos plantea justamente el hecho de que no deberíamos utilizar palabras malsonantes, sino todo lo contrario, buscar las buenas palabras. Y él dice, la palabra viciosa, el verbum vitiosum, de alguna manera genera vicio en el orador y lo hace poco elocuente, no le da la capacidad de expresarse con la mejor y la mayor claridad posible. Y luego ya vamos llegando al final de la clase con el punto que yo les apuntaba en el guión en el guión general de la clase, que eran las 5 preguntas que se hace el oyente. Pero aunque se dice que son las 5 preguntas que se hace el oyente, en realidad son las 5 preguntas que todo orador, al elaborar su discurso, tendría que tener en cuenta. Y esto es una regla, que enseguida voy a explicar, que ha surgido de la mano del periodismo, de los periodistas anglosajones. Pero en realidad los periodistas anglosajones se basaron en los textos latinos. ¿Y cuáles son estas 5 preguntas? Bueno, las voy a jugar con términos ingleses, pero que voy a traducir consecuentemente, y con términos latinos que voy a traducir consecuentemente.
Dicen los periodistas anglosajones que un buen orador tiene que saber estructurar su logos, es decir, esto que nosotros llamábamos la narración y la verdadera descripción de lo que yo estoy haciendo y la comprobación de lo que quiero hacer, con 5 preguntas. La primera, who. Los ingleses dicen who, que sería quién. Hay que preguntarse quién es el protagonista del tema que yo quiero tratar. Y al decir quién, who, yo lo que estoy haciendo es humanizando el relato. Estoy humanizando el relato. Veo que se ha cubierto la hora. Si no te importa, Diego, si estáis de acuerdo todos. Si quieres seguir, no hay problema ninguno, pero yo diría ahora, perdón, para si alguien quiere preguntar, están sugiriendo, Juan Manuel, y no te quiero comprometer, que sería interesante organizar alguna charla sobre comunicación no verbal, por considerarla esencial, de acuerdo con tus palabras, ¿no? Con tu mensaje. Sí, pero te voy a traer al experto. Vamos a hablar con el experto, Diego. Y Perdón. Hay un experto que yo conozco, el que hemos traído a la Universidad de Jaén muchas veces, y es muy entretenido. Pero bueno, y además... Ya lo hablamos luego. De todas maneras, el día 29 hay una charla que ha sugerido un compañero de SECOM Málaga y que, bueno, yo sugiero y recomiendo que, si podéis, que os inscribáis. Pero de todas maneras, no echamos en saco roto ni en olvido esa sugerencia que nos había hecho llegar y trataremos de complacer. Además, lo veo muy necesario y conveniente. Si alguien quiere intervenir, pues simplemente abrir el micrófono y ya está, por favor. Pero espera, que tengo que terminar las 5 preguntas del orador, que no he terminado. Bueno, venga, perdona, Juan Manuel. Perdona. Terminar el texto. Perdona, venga. Ya cuando termino me pongo a vuestra disposición. No, yo quería decir esto por el reloj, que son las 7 en punto. Bueno, pero no, hemos empezado 5 minutos más tarde, pues tiene un rato. Vale. Pero bueno, si no os importa, yo sigo explicando. Entonces... Don Juan Manuel, no se preocupe, soy Ana Belén, no se preocupe que yo tengo reservada la sala hasta 1:30, así que no pasa nada. Muchas gracias, Belén. Entonces, humanizamos el tema preguntándonos quién. Entonces yo diré, bueno, ¿quién? La Organización de Naciones Unidas. Sería la clave. Luego, what. ¿Qué? What. ¿Qué? Hay que preguntarse qué es lo que ha hecho esa persona, qué es lo que ha realizado, cómo ha llevado a cabo esa acción, qué. Entonces, Naciones Unidas ha realizado la paz y la seguridad en el mundo. Por lo menos es lo que yo creo. Otros pensarán que no. Pero bueno, yo tendré que demostrarlo, obviamente. Como todo en la vida. Es decir, todo tiene 2 versiones y hay que aceptarlas. Entonces tenemos quién, qué. La segunda, where, dónde. Entonces yo digo, ¿dónde se ha realizado esta acción? Y esto nos permite determinar el ámbito espacial. El ámbito espacial. ¿Dónde? ¿Dónde? En la comunidad internacional, sería la respuesta de Naciones Unidas. En la comunidad internacional. Entonces ya teníamos quién, tenemos qué ha hecho, tenemos dónde lo ha hecho. Y ahora viene la siguiente pregunta. When, ¿cuándo? ¿Cuándo lo ha hecho? ¿Cuándo lo ha hecho? Y esto, de alguna manera, me permite determinar si ya tengo el espacio en where, en when tengo el tiempo. Ya tengo el espacio y ahora tengo el tiempo. Entonces yo diré, desde 1945 hasta la fecha, Naciones Unidas ha desarrollado su acción. Entonces, ahí vais viendo la siguiente cuestión. Y la quinta y última es, why. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? ¿De qué manera lo ha hecho? Y entonces yo diría, para preservar a los seres humanos de una segunda conflagración mundial, puesto que nace en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y dice el prólogo, unidos los pueblos del mundo, tratando de alcanzar una verdadera paz mundial. Bueno, entonces ya tenemos quién, qué,
¿Dónde y cuándo? ¿Y por qué? Entonces, ahí está la clave. Cuando vayáis a explicar algo, esto os va a venir muy bien. Cuando tengáis que explicar algo, hablar de algo, vamos a ver, SECOT. SECOT, ¿quién es? Pues voy a hablar de SECOT. Pues SECOT es una organización, es una personalidad jurídica. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues asesora, y mucho más, pero bueno, por simplificarlo. ¿Dónde? Pues en ámbitos de acción nacional. ¿Cuándo? Desde su fundación. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas jubiladas que quieren seguir activos y que quieren ayudar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones, y hacer una relación intergeneracional. Pues ya tenemos explicado. Es decir, de esa forma hemos ordenado, y no me voy a perder en el Palacio de la Memoria. No me voy a perder, lo tengo todo ordenado. ¿Y esto quién lo inventó? ¿Los ingleses? No, esto lo inventaron los romanos, que decían quis, ¿por quién? Quid, ¿por qué? Quomodo, por cómo lo hizo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Ubi, ¿dónde lo hizo? Y cur, ¿por qué lo hizo? La diferencia es que los ingleses, que son mucho más hábiles en ese sentido, han logrado utilizar la W. ¿Habéis visto? Entonces tenemos las 5 Ws. Who, what, where, when, why. Y ahí tenemos las 5 Ws y es mucho más fácil recordarlo y analizarlo. Y ya terminar con una reflexión final. Que sería, ¿para qué las palabras? ¿Para qué el verbo? Yo lo dije el primer día de clase la semana pasada. Los seres humanos somos los únicos seres de la naturaleza que tenemos el don de la palabra ordenada. Los delfines podrían hablar, parece ser que los etólogos han hecho estudios al respecto, los geólogos y los etólogos, para ver que si tuviesen otra forma de boca podrían elaborar un lenguaje básico, pero no la tienen. Nosotros, en cambio, sí la tenemos, y lo que pasa es que como hemos nacido con este don, pues ese don nos ha acompañado toda la vida y nos parece lo más natural del mundo. Pero es fantástico. El don de la palabra es impresionante, porque es la posibilidad de comunicar lo que hay en mi interior. Es comunicar lo que hay en mi interior. Es decir, que yo puedo transmitir lo que pienso. Y el pensamiento es la gran clave de los seres humanos. Si yo puedo transmitir lo que pienso, pues he logrado lo que los clásicos decían deleitar. He logrado deleitar y convencer a los otros seres humanos que están frente a mí que realmente el uso de la palabra es algo realmente importante y sagrado en los seres humanos. Y es una pena que se haya desvirtuado tanto y que no cultivemos y que no trabajemos por hablar bien y mejor. Y que vayamos destruyendo el lenguaje. Si el lenguaje hay que mantenerlo en la medida de lo posible. Por tanto, yo en la próxima clase, en la primera parte de la clase, va a ser totalmente práctica. Ya los temas teóricos los hemos dado. Voy a dar, si te parece, voy a hacer dos ejemplos de 2 piezas de oratoria improvisadas que voy a pedir a cualquiera de vosotros o vosotras que me digáis, hágalo sobre tal cosa, y para que no parezca que está preparado, es decirte, pero bueno, esperemos que no. Yo invitaría a María Garzón, que es una entusiasta seguidora tuya, que la conoce. Así que María, si te atreves. María Garzón de Úbeda, claro que la conozco. Por eso. Hola María. Bueno, pero no hoy, porque eso lo hacemos en la próxima clase. Sí, María, hacemos lo siguiente, estamos pensando algo difícil para machacarme, para ponerme ahí en contra de María. Entonces,
lo que vamos a hacer es que la próxima clase, yo la primera media hora hago 1 o 2 ejemplos y luego la segunda media hora la dejamos un poquito más, quizá un poquito menos, para que tengan más tiempo a las 2 personas que querían actuar. Y luego también a quien quiera, por supuesto. Quería decirles yo otra cuestión. La semana que ya se puede dejar de grabar si quieres, porque esto, bueno, menos que haya preguntas, perdón, todavía no. Porque quería explicaros que yo la semana que viene tengo un congreso en la Universidad de Jaén, presencial.